Genial, ya está grabando. Bueno, arrancamos, ¿parece? Bueno, hacemos de cuenta que nos subimos a una ambulancia, ¿sí? Año que viene empezamos a hacer las prácticas, Profe, perdón, ¿sí? creo que acá no cambia la pantalla porque Ahí vi lo que cambié ahí... yo, Ah, genial, perdón. gracias. Sí, va a ser medio lío porque estamos con los dos sistemas. Hacemos de cuenta que nos subimos en una ambulancia, ¿sí? Recibimos el primer llamado, el caso uno, que es el caso de Mariano, ¿sí? Este es un paciente de 32 años de edad que se cae del techo de la casa, ¿sí? Tiene una pérdida de conciencia cuando cae, después la recupera casi al instante, pero la mujer nos llama 30 minutos después porque lo ve medio confuso a Mariano. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con él? ¿Cómo? ¿Él? Glasgow, perfecto. Primero, lo más importante, ¿no? Tenemos un paciente que es un politraumatismo, ¿sí? Cae de altura, ABC-D, ¿sí? Lo vemos medio confuso, vemos que esté toda la parte de la correcta, ¿sí? Porque somos la primera instancia de atención del paciente. Y después sí, Glasgow. Ahí está. Glasgow. Bueno, lo vemos a Mariano, ¿sí? Está acostado en un sillón, no lo podemos despertar, ¿sí? Al estímulo nociceptivo, hacemos dolor, no abre los ojos, ¿sí? Lleva la mano derecha a donde nosotros lo estimulamos, ¿sí? Le estimulamos el esternón, lleva la mano derecha y hace como un quejido, ¿sí? Las pupilas son isocóricas reactivas, simétricas. ¿Se acuerdan de Glasgow? ¿Sí? ¿Qué Glasgow tendrá? Les di una ayuda, miren. El Glasgow evalúa tres cosas, ¿sí? La respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿sí? Y a eso le vamos dando un puntaje. El menor es 3, el mayor es 15, ¿sí? Mariano, dijimos que lo estimulábamos, no abría los ojos, ¿sí? Tenemos un 1 de ocular. Respuesta verbal hace como un quejido, ¿qué sería? Tal cual, perfecto. Y localiza el dolor. Entonces, 8 en 15, perfecto. Bueno, paciente en la casa, nosotros estamos en la ambulancia con un Glasgow 8 en 15. ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Ujú. Lo inmovilizamos. Primero, importantísimo, inmovilizarlo. Inmovilización cervical. Lo cargamos en la ambulancia. Lo tenemos que proteger vía aérea, ¿sí? Intubación es importante. Todos los pacientes que tienen un Glasgow menor a 8 generalmente no protegen vía aérea, entonces necesitan una intubación orotraqueal. Accesos venosos, ¿sí? Pensamos que llevamos un paciente potencialmente quirúrgico y avisamos al shock room, ¿sí? Eso también es importante, comunicarse de médico a médico, si estamos en la ambulancia, con los médicos del shock room. Una vez en el hospital, ¿qué les parece? ¿Qué harían? Ujú. Una tomografía de cráneo y de columna, ¿sí? Siempre tenemos, eso igual ahora lo vamos a ver, en un paciente que tiene un traumatismo de cráneo moderado a severo, siempre tratamos de hacer lo que es un barrido cervical o mirarle las cervicales, porque son potencialmente pacientes que pueden llegar a tener un daño a nivel cervical. Y si nosotros lo intubamos sin inmovilización previa o lo llegamos a operar, lo llevamos a quirófano sin una imagen de columna cervical, lo podemos dañar nosotros. No, una tomografía, ya que lo metemos al tomógrafo para hacerle cráneo, le hacemos un barrido cervical. Laboratorio, hemograma y coagulograma, si es un paciente que creemos que podemos llegar a llevar al quirófano. Y volvemos a evaluar el Glasgow. El Glasgow se evalúa sistemáticamente, a cada rato, hay que ir evaluándolo. Ahora, lo tenemos, no abre los ojos, hiperextiende el hemicuerpo derecho, no habla ni hace sonidos. ¿Qué Glasgow tiene? Le bajó, ¿sí? Un 4, ¿sí? Hiperextiende y tenemos 1 y 1, ¿sí?
Es un Glasgow 4 en 15. Le miramos las pupilas, eso también, Glasgow y pupilas se mira sistemáticamente cuando tenemos un paciente politraumatizado. Lo vemos anisocórico, ¿sí? Con una midriasis izquierda, ¿sí? Es un paciente que quema. Le hacemos la tomografía de cráneo y vemos esto. ¿Alguno se anima a describirla? Bien, perfecto. Pero si la describimos a la imagen, ¿qué es lo que describiríamos? Una imagen hiperdensa, biconvexa. ¿En qué lugar? Izquierdo, ¿sí? Fíjense que es tal cual. Bien. Es frontoparietal. Si miramos en el sagital, acá vemos que tiene también temporal, ¿sí? Es una imagen hiperdensa, biconvexa, que tiene desplazamiento de línea media, ¿sí? Miren el desplazamiento que tiene a nivel ventricular. Esta es la línea media, miren cómo se desplaza, ¿sí? Es una urgencia, ¿sí? Es un hematoma extradural agudo. Vemos en la reconstrucción y en lo que es la ventana ósea, donde se ve la fractura, ¿sí? Se ve ahí y se ve acá. ¿La ven ahí? Sí. Y lo mismo acá en la compu, se ve acá y se ve en la reconstrucción. Bueno, es una urgencia, ¿sí? Un hematoma extradural que hay que evacuarlo. Se evacúa, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en la cirugía? ¿Sí? Se hace una craniectomía localizada en el lugar del hematoma, ¿sí? Se hace una craniectomía extensa cuando son pacientes que tienen edema, tratamos de hacer una craniectomía grande, se saca el hueso y se ve, con esto no veo por la luz, se ve el hematoma, ¿sí? Esta es la plaqueta ósea, el hematoma, es sensible, el hematoma, y acá cómo se aspira y se va disecando, ¿sí? ¿Por qué en este caso no hacemos auxilio de trepano? Tal cual, porque fíjate la densidad del hematoma, no lo puedes evacuar. Y además, porque los hematomas extradurales, que ahora lo vamos a, me preguntan acá por qué no hacemos solo agujeros de trépano. Porque un hematoma extradural, ahora vamos a ver bien, la causa generalmente es la ruptura de una arteria, ¿sí? De la arteria meningia media. Entonces, para repararlo, con un agujerito chiquitito de trépano, que son más o menos de este tamaño, no lo podemos hacer, ¿sí? Imagen ya limpia de hematoma, se ve la dura madre limpia, la plaqueta rebatida, y ahí volvemos a colocar la plaqueta, ¿sí? Y lo mismo acá. Bueno, traumatismo de cráneo, ¿sí? Un poco de estadística, ¿sí? Para que tomemos conciencia de que es importante manejar el trauma en la guardia y como médicos generalistas también, ¿sí? A nivel mundial representa 1,5 millones de muertes y 2,4 millones de secuelados, ¿sí? Es la primera causa de muerte en lo que es la población joven y la tercera en la población general. Es recontra importante. Y es la causa más frecuente de hemorragias, ¿sí? En el traumatismo encefalocraniano tenemos dos tipos, los traumatismos abiertos y los cerrados, ¿sí? ¿De qué va a depender? Si hay solución de continuidad con el exterior o no, ¿sí? Ambos van a tener lesiones, tanto primarias como secundarias, ¿sí? Las lesiones primarias son aquellas que son directamente relacionadas con el traumatismo de cráneo, ¿sí? Por ejemplo, heridas de cuero cabelludo, fracturas de cráneo, no sé si me estoy pasando todo, las contusiones cerebrales, ¿sí? Fíjense en la tomografía cómo se ven las contusiones, ¿sí? Bien hiperdensas, en lo que es parénquima cerebral, ¿sí? Son como moretones en el cerebro, ¿sí? Esto no se evacúa. Las alteraciones de los nervios, ¿sí? Lesiones de los nervios craneanos, daño axonal difuso, ¿sí? El daño axonal difuso, ¿alguno sabe lo que es? Exacto, sí. Es de sustancia blanca, ¿sí? Es el daño de los axones por unos mecanismos de aceleración-desaceleración
se genera ese tipo de lesión. Generalmente lo vemos bien en la resonancia. En la tomografía se puede llegar a ver algún puntilladito, alguna pequeña hemorragia chiquita a nivel de lo que es sustancia blanca, pero si no se ve en la resonancia. Así. ¿Sí? Y las lesiones secundarias las vamos a dividir en locales, ¿sí? A nivel de lo que es el cráneo, y sistémicas, ¿sí? Son los mecanismos que se desencadenan por el traumatismo, ¿sí? No la lesión directa como la lesión primaria. Los hematomas, extradural, subdural, subaracnoideo, ¿sí? Intraparenquimatoso, la hidrocefalia consecuente, ¿sí? Cualquier sangrado dentro del cráneo puede generar que se tapen las granulaciones aracnoideas y generar una hidrocefalia, ¿sí? Que si se acuerdan de las clases previas, ¿qué sería? ¿Comunicante, no comunicante? No comunicante, perfecto. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y las sistémicas, cualquier golpe dentro del cráneo puede tener alguna alteración en lo que es la homeostasis, ¿sí? Hipoxia, hipotensión, hipercapnia, ¿sí? Hiper o hipoglucemia, acidosis, hiponatremia. Bueno, el diagnóstico es recontra importante la anamnesis del paciente o del familiar, si el paciente está consciente, perfecto, si no hay que preguntarle al familiar qué es lo que pasó, determinar si tiene riesgos de injuria cerebral o no, el examen físico, la escala de Glasgow y una neuroimagen siempre, ¿sí? Anamnesis, ¿qué vamos a preguntar? Mecanismo del trauma, ¿sí? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? ¿Un accidente automovilístico, una herida de arma de fuego, herida de arma blanca? ¿Fue con un elemento contuso, caída de altura? ¿Sí? Eso es importante para nosotros pensar qué tipo de lesión puede llegar a tener el paciente. ¿Sí? El tiempo transcurrido, eso también es muy importante. Cuántas horas o cuántos minutos pasaron desde el traumatismo hasta que llegamos y tenemos al paciente con el Glasgow que tenemos. Y las lesiones asociadas, ¿sí? No solamente nos debemos evocar a lo que es el cráneo, sino ver en un politrauma el resto del organismo a ver cómo está. Hablábamos de factores de riesgo de injuria cerebral, ¿sí? ¿Qué es esto? Estos son factores que predisponen que con un trauma, que por ahí no es un trauma grave, tengamos algún tipo de sangrado, ¿sí? En los traumatismos encefalocranianos leves, con riesgo de injuria cerebral, podemos llegar a tener algún tipo de sangrados. ¿Cuáles son? Anticoagulación, alcoholismo, drogadicción, ¿sí? El alcoholismo y las drogas lo que hacen es predisponer que el parénquima sea un poco más pequeño, ¿sí? Más atrofia, entonces tenemos más espacio entre el parénquima cerebral y el cráneo, mayor lugar para que se pueda generar alguna ruptura de algún vaso y generar un hematoma. Edad avanzada pasa lo mismo, alguna discapacidad previa, ¿sí? Algún antecedente de neurocirugía. Lo más importante de todo esto es el tiempo transcurrido, ¿sí? Del trauma hasta que llega a ser atendido por nosotros. El examen físico, ¿sí? Siempre de arriba abajo. Observamos a ver si tiene algún tipo de lesión asociada al trauma o no, ¿sí? Por ahí vemos a un paciente que está con un traumatismo de cráneo, pero tiene un abdomen distendido, ¿sí? Por ahí urge más una ruptura de vaso o algo que lo nuestro, ¿no? El examen neurológico, siempre el estado de conciencia, lo evaluamos con lo que es el Glasgow, miramos las pupilas, siempre tenemos que ver si son simétricas, si son reactivas, ¿sí? Si están midriáticas, si no, pares craneanos, ver si tiene alguna afectación de alguno de los pares craneanos, ¿sí? Este paciente que tiene. Tiene una diplopía, ¿por qué? Exacto, tiene un sexto par. Bien. Estos pacientes también que tienen una parálisis facial, perfecto. ¿Sí? Los traumas de cráneo pueden lesionar el facial fuera de lo que es el tronco, ¿sí? Pueden generar parálisis faciales cuando tenemos algún tipo de traumatismo a nivel temporal por lesión directa del nervio. Sí, obviamente también lo que son las funciones motoras cognitivas superiores y lo que es motor y sensitivo, ¿no? Bueno, la Asociación Argentina de Neurocirugía clasifica al traumatismo de cráneo en tres: traumatismo de cráneo leve, moderado o severo. Más que nada lo que importa de esto es que ustedes tengan en cuenta el Glasgow, ¿sí? Y saber que en un Glasgow de 12 vamos a tener un traumatismo moderado, ¿sí? Para poder clasificarlo. ¿Sí? El traumatismo encefalocraniano leve va de un Glasgow de 13 a 15 en 15, ¿sí?
puede tener algún tipo de pérdida de conciencia menor, algún que otro vómito, ¿sí? Dependiendo de donde sea, por ahí es un trauma leve, occipital, genera algún tipo de síntomas. Pero no pasan a mayores, ¿sí? Un traumatismo de cráneo moderado es aquel que tiene un Glasgow de 9 a 12 en 15, ¿sí? Pérdida de conciencia mayor, tiene más sintomatología, ¿sí? Y los traumatismos de cráneo graves son aquellos que tienen Glasgow menor o igual a 8, ¿sí? Con signos de hipertensión endocraniana y demás. ¿Cómo vamos a manejar el traumatismo de cráneo? ¿Sí? Con esta clasificación. Tenemos un traumatismo de cráneo leve, que lo vamos a dividir, a ver si es de alto riesgo de injuria cerebral, si tiene estos factores que pueden generar algún tipo de sangrado, o no. ¿Sí? Si es un TEC leve con bajo riesgo de injuria, examen neurológico, evaluamos todo el examen neurológico, radiografía de cráneo para ver si tiene algún tipo de fractura que predisponga a algún sangrado y lo observamos en guardia, unas horas. Si está todo bien, lo podemos mandar a la casa. ¿Sí? No. Para hemorragias. Tal cual. ¿Sí? Nosotros estamos pensando en un traumatismo de cráneo leve, ¿sí? Con bajo riesgo de injuria, ¿sí? Entonces estamos pensando que este paciente probablemente no tenga un sangrado, ¿sí? Si tiene una fractura de cráneo y ahí ya vamos a estudiarlo un poquito más. Pero si tenemos una placa, ¿sí? Para no irradiar a todos los que vienen con un golpe en la cabeza, le pedimos una placa, no le hacemos una tomografía porque clínicamente el paciente está bien, está con un buen Glasgow, está despierto, está evaluable neurológicamente, le pedimos la placa. Si está bien, lo observamos en la guardia y después lo podemos mandar a la casa. Siempre con pautas de alarma. Después sí, si tenemos un traumatismo leve, el mismo traumatismo en un anciano o en un enolista que tiene mayor riesgo de tener algún tipo de sangrado, sí le hacemos tanto el examen neurológico como la tomografía, ¿sí? A estos no se los vamos a negar. Y un traumatismo de cráneo moderado severo, también, ¿sí? Siempre evaluamos lo que es el ABC, Glasgow, vemos si hay que proteger vía aérea o no, examen neurológico y TAC. Siempre en los traumatismos de cráneo moderados a severos, también incluimos las cervicales. Bueno, el gol estándar para hacer diagnóstico de algún tipo de sangrado es la tomografía de cráneo, ¿sí? Está disponible en la mayoría de los centros, en todos los hospitales de acá de Mar del Plata, y lo tenemos al alcance, así que siempre pedimos una tomografía de cráneo. Evaluamos si tiene un sangrado extradural, subdural, una hemorragia subaracnoidea, intraparenquimatoso, si hay contusiones, ¿sí? Si hay edema, ¿cómo vemos el edema? Borramiento de surcos, ¿sí? No hay buena diferenciación entre lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca. Vemos cómo está la línea media, ¿sí? Si está desplazada, si no. Si las cisternas están permeables, si hay hidrocefalia, si hay algún tipo de fractura hundimiento. Todo esto nosotros lo clasificamos, ¿sí? En una escala, que es la escala de Marshall, ¿sí? No es necesario que ustedes la conozcan de arriba abajo la escala de Marshall, pero sí sepan que existe y que es una escala que a nosotros nos predice la mortalidad, ¿sí? Y también nos va a dar una idea de qué tipo de resolución quirúrgica vamos a hacer, ¿sí? Por ejemplo, lo más, para nosotros la mayor diferenciación entre qué tipo de craniectomía vamos a hacer es en el Marshall tipo 3 y 4, ¿sí? En un Marshall 3, donde tenemos borramiento bilateral, generalmente si es un paciente que requiere cirugía, vamos a hacer una cranectomía bilateral, ¿sí? Hacemos una cranectomía descompresiva bilateral, de los dos lados, porque la lesión es bilateral. En cambio, la de tipo 4, que es más unilateral, hacemos una cranectomía unilateral, extensa unilateral. Pero tienen que conocer que existe, no más, ¿sí? De esto, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Y en casa alguna pregunta? Yo no sé si me escuchan bien. Profe, Si se hay escucha bien. Sí, te Sí, escucho. perfecto. Bueno, genial. Bueno, pasamos al segundo caso. Tiano, ¿sí? Es un bebé de 4 meses que la mamá llama porque hizo una convulsión y no lo puede despertar. Bueno, llegan a la casa, la mamá cuenta que ella llega de trabajar, le intenta en el pecho, no lo puede despertar, lo tiene en brazos y le hace una convulsión, ¿sí? Una crisis tónico-clónica generalizada,
con retroversión ocular de 2 minutos de duración. Niega traumatismos, le preguntamos a ver si tuvo algún trauma, lo que se cayó de algún lado. No. Antecedentes personales, es un recién nacido de término con peso adecuado, sano. ¿Qué hacemos? Mira, ABCD, perfecto. ABCD. ¿Por qué éramos ABCD sin un trauma? Porque es un paciente que tiene un deterioro de la conciencia, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar a ver si está respirando bien, si tiene alguna otra afectación, además, o cuál es la causa de su deterioro de conciencia, ¿sí? Pero sí, siempre tenemos que evaluar todo. O estado del cuidado de otra persona. Es frecuente este tipo de consultas, ¿sí? A estos niños se le hace Glasgow. ¿Qué se le hace? Raimondi. Sí, muy bien. Menores de 3 años se utiliza la escala de Raimondi. Sí, porque Glasgow no tiene la capacidad como para respondernos en todo el Glasgow, ¿no? Evaluamos lo mismo, función motora, verbal y ocular. La función motora tenemos que ver si el paciente flexiona y extiende los brazos, ¿sí? Si flexiona el dolor, ¿sí? Y eso más o menos lo vamos trasladando a lo que es el Glasgow. Más o menos se vuelve lo mismo. Si tiene hipertonía generalizada, si está flácido, ¿sí? En la respuesta verbal vamos a ver si llora, si respira espontáneamente, si tiene alguna apnea, ¿sí? La respuesta ocular, si sigue con la mirada, si tiene alguna alteración de los movimientos oculares o de las pupilas, si tiene alguna parálisis, ¿sí? O si nos sigue con la mirada. Lo revisamos, ¿sí? Respira espontáneamente, está con una tendencia al sueño, dice que no logra mirar a la izquierda, no le hacemos, generalmente a los chiquitos los tratamos de estimular con algo que les llame la atención, ¿sí? Un sonajero, algo colorido, algo que haga ruido, ¿sí? No mira hacia la izquierda. Las pupilas son simétricas. Fontanela anterior está tensa. Uno le palpa siempre en los chicos que tienen fontanela, es una ventana para nosotros ver cómo está el interior del cráneo, así que siempre hay que palparla. Y flexiona los brazos al estímulo. ¿Qué Raimondi tiene? 7, no sé quién dijo, pero muy bien. ¿Sí? Un Raimondi de 7 en 11. ¿Sí? ¿Cómo seguimos? Lo llevamos al materno. ¿Sí? Le hacemos una tomografía de cráneo. ¿Sí? Un laboratorio, siempre pensando en un paciente que es potencialmente quirúrgico o que tiene alguna alteración, siempre pedimos hemograma y coagulograma. A veces eso a los médicos de guardia se les olvida, pero es importante para no volver a pincharlo y para tenerlo rápido. Y le pedimos una tomografía. ¿Sí? Acá, no sé cómo poner. Se ve horrible. Por ahí en esta se ve mejor. ¿Quieren verla de computadora? No sé si se ve bien ahí. Es más o menos lo que se muestra acá. ¿Qué le ven? ¿Tiene sangre? Acérquense si quieren, ¿eh? Sí, es sangre. Ajá. Vamos por ese lado. Muy bien. ¿Cómo? Está hipodenso y la sangre se ve hiperdensa. Perfecto. La sangre aguda se ve hiperdensa. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la sangre aguda se ve hiperdensa. ¿Sí? Acá vemos un aumento del espacio, ¿sí? Entre lo que es el parénquima encefálico y el cráneo. ¿Sí? ¿Parece líquido cefalorraquídeo? Parece. ¿Sí? No debería estar tan aumentado. Si por ahí nos vamos más finito y podemos llegar a ventanearlo, uno ventaneándolo, haciéndole la escala de grises, podemos ver que por ahí no es tan similar al líquido cefalorraquídeo que lo encontramos en los ventrículos, ¿sí? Pero sí, tiene lo que vos dijiste. ¿Qué tiene? ¿Crónico qué? Un hematoma crónico, ¿sí?
Subdural crónico. Perfecto, ¿sí? Bueno. ¿Qué sigo? Exacto. Ahora lo vamos a ver con los hematomas, que creo que viene otro. ¿Sí? Bueno, ¿qué piensan que tiene? Hematoma subdural crónico bilateral. Muy bien. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? ¿Te quedaste con una duda? Decime. No, él. Entonces, la densidad en la tomografía, en el estudio, va a ser distinta. Tanto acá como en una resonancia. Si uno hace una resonancia, también va a ser distinta. Lleva. Nosotros, ahora te lo voy a mostrar bien en imágenes, pero nosotros a los hematomas subdurales los clasificamos en agudos, subagudos y crónicos, ¿sí? En el agudo, te diría que son un par de días, ¿sí? Un par de días hasta que pasa a ser subagudo, ¿sí? Máximo 4 días, ¿sí? 4 o 5 días. Después de eso pasa a ser subagudo, ¿sí? Lo vamos a ver isodenso con el parénquima. A veces es difícil la diferenciación entre lo que es la densidad del parénquima con la densidad del hematoma. Parece edema, pero si uno ventanea, lo llegamos a ver. Y después de unas semanas se hace crónico, ¿sí? Y se ve así, como líquido cefalorraquídeo. No, de nada. Causa más frecuente en los niños, el shaking baby, ¿sí? ¿Por qué? Los niños, como también los ancianos, ¿no? Pero los niños, al tener su parénquima cerebral todavía no del todo desarrollado, tenemos un espacio un poco aumentado, no es este espacio aumentado que nosotros vemos, pero sí un espacio un poquito más aumentado que lo que tendríamos en un paciente un poco más grande. Entonces, si uno los sacude, a veces si los sacudones o los tiran a la cama a los chiquitos, eso le hace que se descuelguen algunos vasos, ¿sí? Que van del parénquima a los senos venosos y generan el sangrado, ¿sí? A veces son vasos chiquititos, que el sangrado no es tanto, pero se va perpetuando hasta que se hace crónico, ¿sí? Sí. O sea, entiendo que no serios con más tiempo por demás, pero no hay riesgo a nivel del tronco De- antes movimiento. también, no se ven tantas lesiones de tronco por eso, ¿sí? Puede haber tanto lesión de tronco por un shaking baby. ¿Por qué? Porque lo que es la fosa posterior, que es donde tenemos el tronco, el espacio es más reducido, es más pequeño. El cerebelo ocupa bastante lugar, no tenemos ese espacio aumentado a nivel de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Que tenemos las venas puente, ¿sí? A nivel del tronco encefálico no tenemos venas puente que vayan a algún seno, ¿sí? Pero sí a nivel supratentorial. Bueno, es un crónico, pero el chico está descompensado, ¿sí? Así que vamos a hacerle una evacuación quirúrgica de urgencia. Y acá, ¿qué le haríamos? Grande, pequeña, bilateral, perfecto. ¿Le hacemos craniectomía o le hacemos craniotomía? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? El tamaño. ¿Sí? ¿Dos agujeritos o le hacemos dos plaquetas? ¿Qué le harían? Dos agujeritos, ¿sí? El crónico se resuelve con dos agujeritos. ¿Craniectomía o craniotomía? Y ahora vamos a los tipos de hemorragias, ¿sí? El hematoma extradural. Sí, decime. Este diploma se compensó y inflamación. Sería un sector sangrado, Bien, porque aumentó la presión intracraniana, ¿sí? En los chiquitos, vamos a ver que la compliance cerebral, si se acuerdan de las clases anteriores, es mayor. ¿Por qué? Porque tienen fontanela, ¿sí? En algún momento la fontanela, no es el cráneo rígido que tenemos en un adulto, en algún momento la fontanela no puede ceder más y genera este tipo de descompensación, ¿sí? Con una convulsión y un deterioro del sensorio, ¿sí? Puede haberlo hecho a la convulsión cuando tuvo el sangrado, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos si siguió las convulsiones, ¿sí? No sabemos quién fue la causa del shaking baby tampoco, si fue la mamá o si fue alguien más, ¿sí?
Entonces, a veces la anamnesis en este tipo de pacientes, de un maltrato de por medio, es muy difícil. ¿Alguna otra duda? ¿De esto no? Bueno, vamos a los sangrados, ¿sí? Hematoma extradural, ¿sí? El hematoma extradural está entre la dura madre y el cráneo, ¿sí? Tiene esa forma biconvexa, ¿sí? Que no sé quién me había dicho. Y lo más frecuente es que se rompa una de las ramas o la arteria meningia media, ¿sí? A nivel temporal, la arteria meningia media pasa a nivel bien temporal, donde tenemos algún tipo de fractura de base de cráneo, nivel esfenoidal o del temporal en esta zona, es probable que tengamos un sangrado de la arteria meningia media, ¿sí? Pues la clínica de un hematoma extradural tiene un traumatismo inicial, conmoción, ¿sí? Pierde conciencia un tiempito, unos minutos a veces. El intervalo lúcido, el paciente se despierta y luego empieza a deteriorar el sensorio. ¿Por qué? Porque aumenta el sangrado con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y la imagen en la tomografía se ve hiperdensa, ¿sí? Siempre es un sangrado agudo. Y lo vemos acá, ¿sí? Otros tipos de sangrados, ¿sí? Bien hiperdenso, genera efecto de masa, ¿sí? Desplazamiento de línea media, colapso ventricular ipsilateral, ¿sí? Se ven las tres imágenes. Lo mismo que tenía nuestro caso. Siempre pierde la concesión de esto o era donde no. Hay casos donde no, ¿sí? Donde por ahí el trauma no fue tan importante, pero sí laceró la arteria, puede ser que no pierdan la conciencia. Pero la característica clínica generalmente no hace. Bueno, el tratamiento de los hematomas siempre es de evacuación quirúrgica cuando tenemos un hematoma de más de 25 milímetros, de más de 25 centímetros cúbicos, ¿sí? De 15 milímetros de espesor, se lo vamos midiendo con el programa, ¿no? Si tenemos una desviación de línea media de más de 5 milímetros y si es desviación temporal, ¿sí? Cuando los hematomas por ahí son pequeños, pero son a nivel de la arteria, por ahí llegamos temprano a hacerle la tomografía, no tenemos un hematoma tan importante, pero pensamos que tiene lesionada la arteria, se operan. ¿Sí? Es una urgencia. Bueno, subdurales, ¿sí? Acá vamos a los distintos estadios. El hematoma subdural va a estar entre lo que es la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Debajo de la dura madre, por eso subdural. Por eso también adopta la forma esta, ¿sí? Que es cóncavo convexa, ¿sí? Porque va adoptando la forma que tiene el parénquima. Se produce por una laceración de tanto el tejido cerebral como alguno de sus vasos, ¿sí? Algún vaso puente que pueda llegar a ir desde el cerebro al seno sagital o algún seno venoso puede generar un hematoma subdural, ¿sí? Lo vamos a clasificar en agudo, ¿sí? Con poco tiempo de evolución, tienen algún deterioro de conciencia, signos de foco, ¿sí? Y en la tomografía lo vamos a ver hiperdenso, ¿sí? Son de alta mortalidad cuando son agudos, generalmente los vemos en los traumatismos de cráneo por accidentes automovilísticos, y se evacúan de urgencia, ¿sí? Se evacúan con plaqueta grande, ¿sí? A veces les tenemos que dejar desplaquetados a los pacientes para tratar el edema que conllevan, ¿sí? Porque son bastante agresivos. Los subagudos tienen días de evolución, ¿sí? Generalmente después de los 4 o 5 días, este hematoma se empieza a tornar subagudo, ¿sí? Tienen algún antecedente de traumatismo de cráneo, cefalea, ¿sí? Y cuando tenemos la imagen en la tomografía, la vamos a ver isodensa con el parénquima. ¿Sí? Y el crónico es lo que estuvimos viendo en nuestro caso, ¿sí? Es un paciente que tiene un traumatismo de cráneo por ahí de semanas de evolución. En los ancianos, en los senolistas pasa lo mismo que en los chicos, el espacio está aumentado y puede generar este tipo de sangrados. Generalmente es un traumatismo craneano banal, no muy grave cuando hablamos de los adultos, y lo vamos a ver hipodenso con respecto al parénquima, ¿sí? Este es un agudo, ¿sí? Miren, es hiperdenso, lo diferenciamos del extradural porque toma una forma cóncavo-convexa, como de banana, ¿sí? Lo vemos a nivel frontoparietal, ¿de qué lado? Izquierdo. A nivel de lo que es línea media, ¿sí? Y lo vemos a nivel parieto-occipital derecho, ¿sí? En la otra. El subagudo, miren, casi que ni se diferencia. ¿Alguno lo ve? Uh-huh. ¿Sí?
pero miren el desplazamiento de línea media que tiene, ¿sí? A veces es difícil de verlo. Uno por ahí tenemos que ventanearlo para verlo, pero se ve. Y el crónico, lo que teníamos, ¿sí? No sé si se llega a ver bien. Pero bueno, a veces, jugando un poco con la escala de grises, podemos ver que por ahí no es tan igual al líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un poquito más denso que el líquido cefalorraquídeo. Pero bueno, siempre tiene que llamar la atención, donde un aumento de espacio de este tamaño y un paciente con la clínica correspondiente, pensamos, ¿no? En un hematoma crónico. Y eso es lo que tenía nuestro paciente. Acá, ¿qué tenemos? Puede ser que el lado derecho es más agudo y el lado izquierdo por ahí es subagudo, o sea, una hemorragia subaracnoidea, digamos. Subdural. Subdural, perdón. El lado derecho parece más aguda y la subaguda. Subaguda. Perfecto. ¿Y esto? Eso tiene aire. El de abajo a la izquierda debe tener aire. No, no tiene aire. ¿Y por qué tiene nivel de aire? No tiene nivel hidroaéreo, tiene nivel. Bueno, esto es un hematoma subdural crónico reagudizado, ¿sí? Van a ver que acá arriba pensamos que el paciente está acostado, ¿no? Se está haciendo la tomografía. Por eso tenemos el nivel acá. Acá arriba el paciente tiene el hematoma crónico y abajo tenemos el sangrado, ¿sí? ¿Por qué piensan que puede sangrar un hematoma subdural crónico? Puede ser. Generalmente se lesionan venas en este tipo de hematomas, ¿sí? Son sangrados venosos. Por eso llevan ese tiempo y no hacen la clínica de un extradural, ¿sí? De un sangrado arterial. No, porque tienen membranas, ¿sí? Los subdurales crónicos generan dos tipos de membranas, ¿sí? Una membrana parietal, ¿sí? Y una membrana visceral. Esas membranas se vascularizan, ¿sí? Se generan como neovasos, que no tienen todas las capas de los vasos que tenemos habitualmente. Son más lábiles y pueden tener algún tipo de sangrado, ¿sí? Pueden tener un sangrado por hipertensión endocraniana o por algún nuevo traumatismo, ¿sí? A veces estos pacientes son pacientes que tienen una cefalea, refieren o no refieren ningún traumatismo, y en un momento se descompensan, o hacen una crisis, o empiezan a aumentar los síntomas, y es por el resangrado, ¿sí? Nosotros a veces nos encontramos así. ¿Cuál es el tratamiento? En el agudo es una urgencia, ¿sí? A veces son pacientes que vienen de algún accidente automovilístico, con un montón de edema, sangrado subdural, se evacúa y se hace una craniotomía descompresiva, ¿sí? En el subagudo, la evacuación quirúrgica, si el paciente no está descompensado, se puede esperar, ¿sí? Se puede programar, no es urgente. Podemos esperar de acuerdo a los síntomas que tiene. A veces se puede esperar hasta que sea crónico, donde uno lo puede tratar con un agujero de trépano y no mucho más. Y si no, se opera y se hace una craniotomía con plaqueta, ¿sí? Y en el crónico, generalmente son pacientes que no apuran hasta que se descompensan, ¿sí? Como el paciente nuestro. Si lo hubiésemos encontrado en otro momento, por ahí lo podemos esperar, se programa, se hacen los dos agujeritos de trépano con los drenajes correspondientes y no mucho más. Pero cuando tenemos un paciente descompensado, sí es una urgencia, por más que sea crónico. ¿Sí? Vamos con el... ¿De esto tenemos alguna pregunta? ¿No? Vamos con el otro tipo de sangrado, que es la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Este tipo de sangrado está por debajo del aracnoides, ¿sí? Si lo localizamos anatómicamente. Entonces, ¿qué es lo que va a seguir? La forma del aracnoides, ¿sí? Va a seguir todo lo que son las circunvoluciones y los surcos. Generalmente puede ser o espontáneo o traumático. ¿Sí? Lo más frecuente es que sea traumático, ¿sí? Algún tipo de traumatismo de cráneo que genera algún tipo de lesión vascular pequeña y genera el sangrado. Cuando son espontáneos son por ruptura de aneurismas, ¿sí? Que va a tener una clínica más importante. Lo importante es que nosotros sepamos dónde lo localizamos, ¿sí? A nivel subaracnoideo va a seguir los surcos y las fisuras. Se van a ver hiperdensos, ¿sí? Lo vemos acá.
¿sí? En la primera vamos a ver cómo sigue a nivel supratentorial todo lo que son las circunvoluciones y las cisuras, ¿sí? Ventrículos están bien. Fíjense en la imagen del medio, como lo que son las cisternas basales, ¿sí? Están llenas de sangre. Y miren en la otra imagen, además del sangrado, ¿algo más les llama la atención? En esta, ¿no? Los ventrículos, ¿no? Fíjense, esas son las astas temporales. Están dilatadas, no tienen que medir más de 2 milímetros, ¿sí? Entonces pensamos que tiene una hidrocefalia a consecuencia de su sangrado subaracnoideo, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento de este tipo de pacientes? En pacientes con glaucoma menor a 8, ¿sí? Con imposibilidad de evaluar el sensorio, tratamos de colocar un sensor de PIC, ¿sí? Nos lo piden los terapistas para poder tener un parámetro neurológico. En lo posible se pone dentro de los ventrículos. ¿Por qué? Por la hidrocefalia consecuente, ¿sí? A veces estos pacientes empiezan a deteriorar más todavía por la hidrocefalia que por su propio sangrado, ¿sí? Entonces, con el catéter intraventricular nosotros lo podemos evacuar. Si es espontáneo y fue por un sangrado neurismático, uno trata la causa, ¿sí? Tratamos pues se hace una arteriografía y se hace una embolización, que es el gol estándar. Si no tenemos equipo de hemodinamia, se hace una cirugía. Y si es traumática, obviamente lo que son las medidas de UTI y el sensor de PIC. Si tenemos la presión intracraneana elevada por más de 30 minutos, más de 20 milímetros de mercurio, siempre tenemos que hacer una craniotomía descompresiva de urgencia. ¿Sí? Y vamos al último caso. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Y el último caso es el caso de Ramona, una señora de 60 años que estaba cocinando con su hijo y se cae. No puede mover el hemicuerpo derecho y le cuesta hablar. Llaman a la ambulancia. Llegamos a la casa, ¿sí? Vemos una paciente con una tendencia al sueño, una afasia, no obedece órdenes, localiza el dolor, las pupilas son simétricas, como antecedentes personales el hijo nos cuenta que es diabética hipertensa. ¿Vale Glasgow esta paciente? Le tenemos que sacar una parte al Glasgow. Es una paciente afásica, ¿sí? La parte verbal, por su afasia, no la podemos evaluar, ¿sí? Entonces vamos a sacarle los 5 puntos verbales, ¿sí? Es un Glasgow que lo vamos a evaluar en 10 y no en 15, ¿sí? Evaluamos los otros parámetros. Lo verbal no. Bueno, ¿qué Glasgow tendría? Ahí ya casi que lo puse en la compu, pero para ustedes. Una paciente con una tendencia al sueño, localiza el dolor, tiende a dormirse, le hablamos, se despierta, ¿sí? ¿Qué ocular tiene? Ujú. ¿Y localiza el dolor? Perfecto. Es un 8, pero un 8 en 10, ¿sí? Bueno, ¿en qué pensamos? Un ACV, ¿sí? Puede ser un ACV isquémico o hemorrágico, ¿no? Ya llegamos al hospital. ¿Y ahí qué hacemos? Tomografía de cráneo, ¿sí? Laboratorio. Siempre que lo llevamos al hospital pensando que tiene algo a nivel cerebral, tomografía y laboratorio siempre, ¿sí? Mientras tanto, seguimos evaluando el Glasgow. Deteriora el sensorio, no está despertable, hiperextiende el hemicuerpo izquierdo al dolor. ¿Qué Glasgow? ¿Mm? Bajó. 3, ¿sí? Le hacemos la tomografía. Se las puedo mostrar de acá.
¿Ven la diferencia? Es bien intraparenquimatoso, ¿sí? Es del parénquima, no es de afuera. Bueno, sí. ¿Qué le hacemos a esta paciente? Que deteriora así el sensorio, es una paciente de 60 años. Craniotomía descompresiva, ¿sí? Se evacúa el hematoma y se le hace una eventual craniotomía descompresiva. ¿Pero se emboliza el vaso? ¿O No, no porque si fuese uno habla de embolización, podría llegar a ser, pero si estás pensando en un hematoma subaracnoideo, ¿sí? En un sangrado, en una hemorragia subaracnoidea, no en un hematoma intraparenquimatoso, ¿sí? ya no se puede plantear la arteria que esté sangrando en ese momento? Clampear sí, en realidad no se clampea, se coagula, ¿sí? Cuando uno la opera. Cuando vamos por endovascular, los vasos a ese nivel son de muy pequeño calibre y no llegas a meter ni siquiera el catéter. Así que no se hace por endovascular, se hace quirúrgico. ¿La isquémica? Dependiendo, sí, decime. Sí. O sea, solamente lo compremos, no es que no se opera, no se trae el sangrado. Sí, se evacúa el hematoma, Sí. frenamos el sangrado. A veces se llega a ver la arteria que está sangrando, a veces se genera un coágulo y no tenés que ir a coagularlo vos, porque se genera un coagulito ya y se tapó, ¿sí? Ah, Se evacúa y se hace la craniotomía descompresiva para dejar que el cerebro se pueda terminar de inflamar y no genere hipertensión endocraniana. ¿Sí? ¿Cómo se ve? El ACV isquémico. Bien, dependiendo del estadio, ¿sí? Si vos lo ves en agudo y con una tomografía, lo único que... Creo que no tengo imágenes, ¿eh? Dame 2 segundos que miro. ¿Cómo? Se ve poco, se ve borramiento de surcos, ¿sí? En la zona. Y cuando está un poquito más avanzado, lo vas a ver hipodenso con respecto al parénquima, ¿sí? Pero es de coloración del parénquima, ¿sí? No lo vas a ver como líquido cefalorraquídeo. No tengo ninguna imagen de eso porque no. No, pero se llega a ver. Cuando vos pensás o ves algún borramiento de surco en una tomografía en un paciente que tiene un déficit neurológico focal, le pedís una resonancia, ¿sí? Y en la resonancia pedís lo que es la secuencia difusión-perfusión, ¿sí? Y ahí se puede llegar a ver. Sí. Me dio la duda de qué pasa en los lugares de menor complejidad con estos casos. Porque una hemorragia es algo común y un sistema general no lo hace. No lo hace. No, se Pero deriva. no llega a ser derivado. Algunos llegan, otros no. Claro. Sí, acá en Mar del Plata llegan, porque la derivación, la verdad es que anda bien, por lo menos para los hospitales públicos. Pero algunos, si están en otro lado, no. Sí, dependiendo del caso. Bueno, hablamos de hematoma intraparenquimatoso. Sí, es un sangrado del parénquima. Sí, puede ser espontáneo, sí, por hipertensión, isquemia y reperfusión. A veces los sangrados, los ACV isquémicos tienden a reperfundir, ¿sí? Y se genera un sangrado en el lugar del ACV isquémico, ¿sí? Por una MAB, un carcinoma, un tumor, los tumores sangran también, ¿sí? O traumático. La clínica obviamente va a ser según la localización del hematoma y el foco neurológico también de acuerdo a eso, ¿sí? La imagen es hiperdensa, como la que acabamos de ver, y se tratan los hematomas grandes, que son de origen vascular, algún cavernoma, una MAB, ¿sí? Los traumáticos. Los que son tumorales se trata de hacer la resección del tumor, ¿sí? Y los hipertensivos pequeños o por revascularización que son pequeños, que no descompensan al paciente, se hace solo tratamiento médico. ¿Sí? Este es un hipertensivo. ¿Sí? Son bien centrales, se ven bien en lo que son los ganglios basales. ¿Sí? ¿Se trata o no se trata? sí, de hipertensión para mí que tratar. La hipertensión sí, pero el sangrado. Es como lo que dijimos recién, o sea, si está, o sea, menos que esté sangrando un pánico, está solo. Exacto. Cuando son tan centrales, tan de lo que es los ganglios basales, y uno sabe que el abordaje de estos pacientes lo es más secuelado de lo que nosotros los podemos ayudar, tratamos de no abordarlos. ¿Sí? Este es una isquemia de reperfusión. ¿Sí? Fíjate que vos me preguntabas, el sangrado, el ACV isquémico, ¿ves que tiene distinta densidad? Esto ya no es en agudo, ¿sí? Es un paciente que, no sé si se ve bien por la luz, es un paciente que tiene su ACV isquémico y resangró, ¿sí? Pero así se ve. Sí. Es una pregunta,
por ejemplo, estamos esperando que se coagule. En caso de que no se coagule, porque es alguna... Obviamente, si se lo descompensa, si descompensa al paciente, uno lo trata. A veces no vamos a abordar el sangrado, por ahí lo descomprimimos nomás, ¿sí? Sacamos el cráneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros nos metemos, atravesamos tanto parénquima de zonas elocuentes, lo vamos a dejar muy secuelado nosotros, ¿sí? Más si es izquierdo o si es a nivel de lo que es las cápsulas, ¿viste? La cápsula interna y demás, donde tenemos toda la parte motriz, por ahí lo lesionamos mucho nosotros y solamente con la descompresiva andan bien. Esta es una chiquita que nos entró en el materno, 24 de diciembre, con una MAP de fosa posterior. Fíjense el sangrado. Una malformación arteriovenosa. ¿Sí? Todo lo que son sangrados de fosa posterior, por más que no sean muy grandes, como la fosa posterior es pequeña y se comprime mucho, tratamos de evacuarlos. Sí, en agudo esta nena está descompensada, así que la operamos con tomografía. Pero si tenemos una resonancia, muchísimo mejor, porque le podemos hacer angioresonancia y evaluar los vasos. ¿Sí? Pero en esta chiquita lo tuvimos que hacer en agudo. ¿Qué tan prevalentes son las malformaciones venosas? No son muy frecuentes, la verdad. A nosotros nos llega porque somos centro de derivación, pero la verdad es que no son tan frecuentes como otro tipo de patologías, ¿sí? Tampoco los cavernomas son como nidos vasculares que no llegan a tener el flujo que tiene una MAB, pero son como nidos vasculares que tampoco son tan frecuentes, pero llegan. Este es un tumoral, ¿sí? Fíjense el edema que tiene. Creo que lo vimos en el caso en la clase anterior. Es un paciente que tiene un sangrado en la tomografía, ¿sí? Con esa imagen hiperdensa, y en la resonancia vamos a ver todo el edema blanco, y en esta secuencia, que es la secuencia GRE, donde se ve la sangre negra, lo vemos así. Heridas de arma de fuego, ¿sí? Dan ese trayecto, ¿sí? Que es el trayecto de la bala. ¿Qué se hace con esto si el paciente está vivo? ¿Sí? Rezar, sí. No se saca la bala, a eso iba, no se saca, no nos interesa mucho el proyectil, sí nos interesa el edema y el sangrado que genera. Sí, uno no va a ir a buscar el trayecto de la bala porque también vamos a lesionar mucho nosotros, no es como por ahí en algún otro órgano. Sí, lo que tratamos de hacer es descomprimir y coagular lo que se pueda coagular, ¿sí? Sin meternos adentro. Generalmente no se mueve, no hay tanto riesgo, a no ser que tengas algún otro traumatismo importante, ¿sí? Pero no vamos a buscar el proyectil. O sea, Sí, este paciente si vive queda muy lesionado, ¿sí? Generalmente no viven. Cuando atraviesan línea media, generalmente no viven. Bueno, creo que no hay nada más. ¿Alguna duda? ¿En casa alguna duda? ¿No? Profe, yo tengo una duda. ¿Para que no te escucho? ¿Se me escucha? ¿Están hablando en casa? Sí, ahora sí. A ver, un segundo, chicos. Eh, Decime. en relación a craniotomía y craniectomía. No entendí muy bien cómo. Ajá. En el caso del Bien. crónico se hacía una. Ay, se corta. Nosotros la craniotomía chiquita, lo que hacemos es 2 agujeritos de trépano. Y en la craniectomía descompresiva sacamos la plaqueta. Ah, bien, ¿Sí? genial. A Entonces, eso es lo que vamos. craniotomía serían los agujeros de trépano. Claro. Ah, Es genial. una craniotomía chiquita donde uno no repone la plaqueta, donde no tenemos posibilidad de volver a poner nada. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, si no hay más dudas, terminamos. Sí.
El Glasgow sí, tal cual, sí. Hay que saber la escala de arriba abajo, ¿sí? Eso es definitorio, es re importante. Después el resto lo podemos charlar, pero el Glasgow hay que saberlo, sí. Sí, Un problema grande es o sea, la imagen pero me dijo el otro día que el taller de imágenes, pero no, es y a veces sé, pero me dice, bueno, ¿por qué? Y ahí no sé cuál es la diferencia. Primero tenés que mirar el hueso, mira, a ver si tenemos una acá. No sé si puedo tener esto. Lo que pasa es que el hueso es hipertenso, no, pero